Ahí les va una historia que aún me pone los pelos de punta cada vez que la recuerdo. Todo comenzó durante nuestro paseo de curso escolar cuando estábamos en el último año de la preparatoria. La directora y algunos profesores organizaron una excursión a unas montañas que se encontraban a unas cuantas horas de nuestro pueblo. El motivo era explorar la región y aprender sobre la antigua leyenda que la rodeaba. Nos emocionamos mucho con la idea. Salimos del colegio en un autobús, cantando, riendo y haciendo bromas todo el camino. Era como si nada pudiera arruinar nuestro ánimo. Pero les juro que esa alegría se desvaneció tan pronto como llegamos a la montaña. El paisaje era hermoso, pero había algo en el aire que no estaba bien. Era como si la misma montaña estuviera impregnada de una extraña energía. Nos instalamos en unas cabañas que la escuela había alquilado para nosotros. La directora nos dio algunas indicaciones sobre no alejarnos demasiado y tener cuidado en el bosque circundante, pero ninguno de nosotros le prestó mucha atención en ese momento. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Hicimos caminatas, jugamos juegos y disfrutamos del aire fresco de la montaña. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio, fueron pequeños detalles que podríamos haber pasado por alto fácilmente, como sonidos extraños en la noche o la sensación de que alguien nos observaba desde la oscuridad del bosque. Sin embargo, las cosas empezaron a ponerse realmente espeluznantes cuando un día nos aventuramos más lejos de lo que la directora había recomendado. Nos adentramos en un área del bosque que parecía más densa y sombría que el resto. De repente, nos dimos cuenta de que estábamos rodeados por árboles muertos y retorcidos, como si hubieran sido consumidos por alguna fuerza maligna. En medio de ese paisaje lúgubre, encontramos una vieja casa abandonada. No era como las otras cabañas que habíamos visto en la zona, esta parecía estar completamente desierta y olvidada por el tiempo. Nos miramos unos a otros con una mezcla de curiosidad y miedo, preguntándonos quién habría vivido allí y por qué la habían abandonado. Decidimos entrar, ignorando las advertencias obvias de peligro. La casa estaba en ruinas, con el techo parcialmente derrumbado y las paredes cubiertas de moho y hiedra. El ambiente dentro era pesado y opresivo, como si estuviéramos siendo observados por algo que no podíamos ver. Mientras explorábamos las habitaciones, escuchamos un ruido proveniente del piso de arriba. Al principio, pensamos que era solo el viento o algún animal, pero luego empezamos a escuchar pasos pesados que se acercaban hacia nosotros. El miedo se apoderó de nosotros y salimos corriendo de la casa, sin mirar atrás. Nos encontramos afuera cansados y con el corazón latiendo a 1000 por hora. La directora intentó tranquilizarnos, diciendo que probablemente solo fueron animales salvajes en el ático, pero nadie estaba convencido. La sensación de peligro que emanaba de esa casa era demasiado real como para ignorarla. Decidimos pasar la noche afuera, lejos de la casa abandonada. Armamos nuestras tiendas de campaña en un claro cercano y encendimos una fogata para mantenernos calientes y ahuyentar cualquier criatura que pudiera acercarse. Pero a pesar del fuego y la compañía de mis compañeros, no pude relajarme. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra de la casa en la oscuridad, como si estuviera esperando pacientemente que nos durmiéramos para atraparnos en sus garras. Los sonidos del bosque se volvieron más inquietantes, como si estuvieran susurrando advertencias que no podíamos entender. Cuando finalmente logré conciliar el sueño, fui despertado por un grito muy fuerte y agudo. Salté de mi saco de dormir, con el corazón en la garganta, y miré a mi alrededor en busca de la fuente del sonido. Mis compañeros también estaban despiertos, con expresiones de terror en sus rostros iluminados por la débil luz de la fogata. La directora nos ordenó que nos quedáramos juntos mientras ella y los profesores investigaban el origen del grito. Nos quedamos allí, temblando de miedo, esperando noticias. Los minutos se sintieron como horas, y cada vez que escuchábamos un ruido en el bosque, nos abrazábamos más fuerte, temiendo lo peor. Finalmente, la directora regresó con una expresión sombría en su rostro. Nos explicó que el grito provenía de una de las tiendas de campaña, pero que no había nadie dentro. Lo único que encontraron fue una nota escrita en un papel arrugado que decía: «No están solos en estas montañas». El miedo se apoderó de nosotros mientras contemplábamos la nota en silencio.
Sabíamos que debíamos abandonar ese lugar lo antes posible, pero también sabíamos que no sería fácil encontrar nuestro camino de regreso en la oscuridad del bosque. Con el corazón aún palpitando con fuerza en mi pecho, miré a mis compañeros, viendo el mismo miedo reflejado en sus rostros. La directora, con voz firme pero temblorosa, nos instó a mantenernos juntos y a seguir adelante, advirtiéndonos de no separarnos bajo ninguna circunstancia. Nos levantamos con cautela, recogiendo nuestras cosas y apagando la fogata. La luz del amanecer apenas empezaba a filtrarse entre las copas de los árboles, ofreciendo una débil guía para nuestro camino de regreso. Nos adentramos en el bosque con paso vacilante, cada crujido de hojas secas bajo nuestros pies parecía un eco de la advertencia escrita en aquella nota. A medida que avanzábamos, la densa maleza parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si el bosque mismo estuviera conspirando para mantenernos prisioneros de su oscuridad. Las sombras danzaban entre los árboles, jugando con nuestra percepción y sembrando semillas de duda en nuestras mentes ya atormentadas por el miedo. El tiempo parecía desdibujarse en un torbellino de ansiedad mientras continuábamos nuestra marcha. Cada ruido repentino nos hacía saltar de susto, cada sombra nos hacía preguntarnos si estábamos siendo observados. Pero a pesar de todo, nos aferramos unos a otros con determinación, recordándonos mutuamente que juntos éramos más fuertes. Horas parecieron pasar en un interminable ciclo de miedo y desesperación, hasta que finalmente, cuando el sol estaba alto en el cielo, emergimos de entre los árboles y divisamos la carretera a lo lejos. Un suspiro colectivo de alivio escapó de nuestros labios, y corrimos hacia la seguridad relativa que ofrecía la civilización. Una vez en la carretera, nos detuvimos para descansar y recuperar el aliento, sabiendo que habíamos escapado de las garras de aquel bosque siniestro. La directora llamó a las autoridades para informarles de lo sucedido, y pronto estábamos siendo escoltados de regreso a la escuela, donde nos esperaban preocupados padres y profesores. Al llegar a la escuela, fuimos recibidos con abrazos de alivio y miradas preocupadas por parte de nuestros padres y profesores. La directora se reunió con las autoridades para proporcionar detalles sobre nuestra experiencia en las montañas, mientras que nosotros éramos llevados a la enfermería para ser examinados y tranquilizados. A medida que nos sentábamos en la enfermería, repasando los eventos de la noche anterior una y otra vez en nuestras mentes, nos dimos cuenta de que había muchas preguntas sin respuestas. ¿Qué era aquello que había estado acechando en las sombras del bosque? ¿Y quién había dejado la misteriosa nota en nuestra tienda de campaña? Las horas pasaron lentamente mientras esperábamos noticias de la directora y las autoridades. Finalmente, la directora regresó con una expresión sombría en su rostro. Nos explicó que las autoridades habían revisado la casa abandonada en busca de pistas, pero no habían encontrado nada fuera de lo común. Nos sentimos desconcertados por la falta de respuestas, pero al mismo tiempo aliviados de que no hubiera pruebas concretas de que algo oscuro estuviera acechando en las montañas. Sin embargo, la sensación de malestar persistía, como si una sombra invisible aún estuviera al acecho en las profundidades del bosque. A medida que nos reuníamos con nuestros padres y nos despedíamos de la escuela, prometimos mantenernos unidos y estar atentos a cualquier señal de peligro en el futuro. Aunque nuestra aventura en las montañas había terminado, sabíamos que nunca olvidaríamos las sombras acechantes y los misterios sin resolver que habían encontrado en aquel bosque siniestro. Muchas gracias por llegar a este punto, y no te olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campanita para apoyar el canal.